Y ahora ya tenemos en pantalla a nuestro invitado, Víctor Maldonado. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas y quería conversar con él, lamentablemente teníamos problema de señal, sobre la convocatoria que se ha hecho de este paro cívico para el día de mañana. Víctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Comenzaría preguntándote cómo se prepara, digamos, el sector empresarial, comercial, ante esta convocatoria que se ha hecho. ¿Habrá libertad para los empleados? ¿Cómo piensan manejarlo? Bienvenido. Gracias, Idania, por la oportunidad. Mira, yo creo que esta es la tercera vez que Caracas, por lo menos, va a experimentar un paro de hecho. El 1 de septiembre los comercios cerraron y cerraron ante la evidencia de que iba a haber una inmensa manifestación política. Ayer mismo muchos comercios cerraron por la misma razón y yo creo que existe un ambiente de respaldo y de fraternidad ciudadana, en el sentido que, habiéndose convocado un paro cívico, yo creo que hay una inmensa corriente de aceptación de que esa es una forma de protestar pacífica, democrática, que puede contenerse dentro de lo constitucional y que por lo tanto no lo vamos a ver mal, porque es que al final todos hemos dicho que esta situación tiene que resolverse. Y tiene que resolverse porque la hemos definido como una dictadura que tiene efectos perversos en lo económico, que el gobierno se niega a dialogar su rectificación. Bueno, y que no queda ninguna otra cosa para el ciudadano que siente que la vida se le va, que su prosperidad se le va, que su futuro se cierra. No queda ninguna otra vía que protestar. Y en ese sentido, empresarios, trabajadores o cualquier otro rol, pues se confunden en esta inmensa manifestación ciudadana que muy probablemente se dé mañana. ¿Qué hacer frente a las amenazas de funcionarios del gobierno o de la revolución, como Diosdado Cabello, por ejemplo, que ha dicho que empresa que no trabaje, que no abra sus puertas, será empresa expropiada? Bueno, mira, nosotros tenemos ya un larguísimo historial de represión. Nosotros hemos estado preguntando que a cuenta de qué, a nombre de qué y en qué condición Diosdado pregunta ese tipo de cosas. Porque a veces parece que aquí gobernara un triunvirato cívico-militar, de la cual, digamos, de ese triunvirato forma parte Diosdado. Lo cierto es que el gobierno sabe que frente a una decisión ciudadana de esta magnitud, al gobierno le queda poco por hacer que no sea tolerar y darse cuenta de que le están enviando una y otra vez un mensaje de rectificación. Todo lo demás son desplantes autoritarios, estamos acostumbrados. Mientras tú y yo hablamos, sabemos que la policía política está merodeando indebidamente para amedrentar la sede corporativa de la empresa de alimentos más grande del país, la residencia del dueño de esa empresa. Pero al fin y al cabo, digamos que todos sabemos que Venezuela tiene, la democracia va a tener un precio y yo creo que existe además una fuerte determinación a pagar el precio que haya que pagar para superar esta terrible situación que además no se la deseamos a nadie. Víctor, hoy empresarios de Iberoamérica reunidos en Cartagena, digamos como dentro del marco de lo que va a ser la cumbre iberoamericana, expresaron su preocupación por la crisis humanitaria. Han pedido a la comunidad internacional, además, medidas urgentes e incluso sanciones para el gobierno de Nicolás Maduro. Yo te invito a que escuchemos, quiero contactar en ese momento a uno de nuestros enviados especiales, a Yamil Palacio, para ampliar esta información. Él está en vivo y directo en Cartagena. Yamil, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienzo mostrándole esta panorámica de la bahía de Cartagena de Indias y del centro de convenciones Julio César Turbay, donde sesionará la cumbre iberoamericana. Mandatarios, jefes de Estado, de Gobierno, cancilleres y vicecancilleres de 22 países de Iberoamérica. Usted lo anticipaba. Hay una declaración de los empresarios de Iberoamérica representando a 22 países. Esas organizaciones han dicho esta mañana que hay una enorme preocupación por los estándares democráticos en Venezuela, por la libertad de sindicación, por la libertad de asociación, por las garantías mínimas para las libertades civiles,
por la separación de poderes, en fin. Ya veremos la declaración, pero antes permítame mostrarle este llamamiento al diálogo que ha hecho la anfitriona de esta cumbre iberoamericana, doña Rebecca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, diciendo que no hay otro camino en Venezuela diferente al diálogo. Bueno, porque estamos preocupados por Venezuela. En Venezuela están pasando cosas que no deberían pasar y lo que nos gustaría es que en Venezuela se recuperase la normalidad. Y básicamente a lo que a nosotros nos preocupa es el sector privado, un sector donde realmente está cayendo su producción en los últimos años y va a llegar un momento que eso va a ser muy difícil de recuperar. Yo sé que la situación es muy difícil, es un país que está muy polarizado. Yo realmente hago votos para que la sociedad venezolana encuentre un camino para unirse, ¿no? Y para consolidar un proyecto común de sociedad. Yo siempre he apostado por el diálogo, porque me parece que no veo ninguna otra alternativa para resolver el problema venezolano dentro de la Constitución, las leyes y el marco democrático. Les anticipaba que había una declaración de esos empresarios, pues ahí está uno de ellos, Joan Sorrell, quien es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Les decía también que doña Rebecca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, ha hecho un llamamiento al diálogo. Dice que esa es la única alternativa. El gobierno de Venezuela ha violado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, según las asociaciones de empresarios de Iberoamérica, ese país debe ser sancionado. La propia Constitución de la OIT establece los mecanismos que van desde una comisión de encuesta a sanciones mayores de carácter excepcional contra un Estado miembro que no respete dichos principios. Según Fede Cámara, la situación humanitaria de Venezuela tiene hondas causas económicas y dolorosas consecuencias. Los venezolanos hoy por hoy que están trabajando, trabajan por comida. Es lo más cercano a la esclavitud que podemos nosotros ver en un país. Por eso, para los gremios de Iberoamérica, la crisis ya no toca exclusivamente a los grandes capitales, sino al pueblo venezolano. Expresamos que manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de confrontación política que se vive en Venezuela, la que pone en riesgo la democracia, la libre iniciativa empresarial, la propiedad privada y el derecho al trabajo. Los empresarios iberoamericanos esperan que la comunidad internacional se pronuncie sobre los graves hechos recientes en Venezuela y que ellos no queden ausentes de la declaración final de la cumbre iberoamericana. Dice Fede Cámara Sidania que el 60% del tejido empresarial venezolano ha sido destruido en los últimos 10 años. Dice Fede Cámaras que solo queda entonces el 40%. Y ese 40% del aparataje industrial, empresarial venezolano está trabajando al 35% de su capacidad instalada. Y que eso explica en buena medida el desabastecimiento que está sufriendo Venezuela, no solamente de alimentos, sino también de medicamentos, y el comportamiento global de la economía, que supone una recesión de 3 años consecutivos. Y anticipa ese gremio empresarial de Venezuela que este año el comportamiento de la economía podría ser de decrecimiento, pero de crecimiento de 2 dígitos. Por eso sus pares, las confederaciones empresariales de toda Iberoamérica, llaman fundamentalmente a que desde la Organización Internacional del Trabajo se apliquen sanciones, porque las advertencias que ha hecho la OIT en las anteriores visitas a Venezuela parece, Idania, que de nada han servido. Si quiere mejores noticias, pues las tendremos ojalá en los próximos meses, pero por ahora, intentando alegrar Idania su tarde, la dejo con esta panorámica del Muelle de los Pegasos, del Camellón de los Mártires y del Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, desde donde seguiremos hablando en las próximas tardes. Seguro que sí, gracias a Yamil Palacio, que está allí en Cartagena. Un hermoso paisaje, lamentablemente no es así o no se ve de la misma manera la realidad en Venezuela. Vuelvo con Víctor Maldonado. Víctor, Venezuela es tema en todo evento internacional por una razón o por otra. Y allí están las declaraciones de Fede Cámara, donde señala que solo el 40% del tejido empresarial es lo que funciona en Venezuela. Una triste realidad. Razón por la cual los empresarios van a este paro cívico.
¿Me escuchaba Víctor Maldonado? Sí, te escucho. Mira, lo que podemos decir de lo que acabamos de oír de la conferencia de empresas iberoamericanas es que el diagnóstico está bien. Hemos perdido la democracia, hemos perdido tejido empresarial, el daño económico puede ser que llegue a ser incluso irreversible. Nosotros ya solo tenemos 144.000 empresas en el sector formal de la economía y eso es muy pero muy poco para encarar el desafío de la prosperidad de los venezolanos. Con lo que no estoy de acuerdo es con que en este momento esta dictadura se resuelva con un proceso de diálogo. Yo entiendo la moda, entiendo el sentido en América en este momento tiene el diálogo habida cuenta de lo que se ha logrado en Colombia, pero primero Colombia tuvo que vencer militarmente a la guerrilla para poderla sentar en la mesa y llegar a una conclusión de paz. Y yo creo que este gobierno no entiende que el socialismo del siglo XXI, que sus políticas económicas, que su forma de ver a la sociedad, que su forma de amedrentar sistemáticamente a los venezolanos, de perseguir a la empresa, de creer que todo el disidente es enemigo, bueno, eso no se va a resolver porque nos sentemos en una mesa de diálogo además desbalanceada, con el presidente Samper, amigo del chavismo, con el presidente Zapatero, amigo del chavismo, con los presidentes Torrijos, el que también ha estado muy cercano del chavismo, con el presidente dominicano que le pagó la primera campaña a Hugo Chávez, y bueno, con un mediador del Vaticano que francamente está en minoría y que está llegando a entender la situación. Yo creo que esto hay que encararlo de otra manera, y yo creo que los venezolanos están intentando encararlo de otra manera y por lo menos hacer ver frente al mundo y a la comunidad iberoamericana que todos los días este gobierno hace méritos para presentarse como lo que es, una dictadura cruel, una dictadura que es indiferente a la suerte de los venezolanos y que es capaz de empuñar lo único que le queda, la violencia y un populismo terminal que nos sigue hundiendo económicamente, que nos sigue amedrentando y que no nos deja otra salida que el coraje ciudadano que tal vez mañana en esta huelga cívica se pueda demostrar. Víctor, y dentro de todo este marco, Nicolás Maduro decreta hoy un nuevo aumento salarial que va a tener, a mi entender, un efecto nocivo sobre la economía y sobre las pocas empresas que están operando. Te pido una respuesta corta, por favor. Bueno, eso es populismo terminal. El gobierno es el patrono de 3 millones de venezolanos y para pagarle esos aumentos tiene que imprimir dinero inorgánico, que es la causa fundamental de tener la mayor inflación del mundo residiendo en Venezuela. Gracias a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, por estar con nosotros en vivo y directo en nuestros estudios en la capital venezolana. Buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.